Marido llevó a su amante al juicio de divorcio, hasta que el juez llamó a su suegra como testigo. Camila sostenía su teléfono con manos temblorosas mientras las imágenes la golpeaban una tras otra como puñetazos invisibles. La primera fotografía mostraba a Esteban besando a una mujer en el estacionamiento de su propia empresa. La segunda los capturaba entrando a un hotel boutique del Casco Viejo. La tercera era aún peor. Ambos riendo en una cena íntima, sus manos entrelazadas sobre la mesa como si fueran una pareja de enamorados. Camila reconoció a la mujer inmediatamente, Paula Cedeño, la secretaria de 28 años que Esteban había contratado 6 meses atrás. Aquella chica de sonrisa amable que siempre la saludaba con respeto cuando Camila visitaba la oficina. El mundo de Camila comenzó a girar violentamente. 10 años de matrimonio se desmoronaban en segundos frente a la pantalla de su celular. Su respiración se volvió errática. Sus piernas dejaron de sostenerla y tuvo que sentarse en el piso de la sala, recargándose contra el sofá de cuero italiano que ella misma había elegido cuando se mudaron a esa casa con vista al Pacífico. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control mientras seguía deslizando las imágenes. Había más, muchas más. Videos cortos donde se les veía saliendo juntos de restaurantes exclusivos, tomados de la mano en playas privadas, compartiendo momentos que debían ser solo de un matrimonio. El mensaje anónimo que acompañaba las fotografías decía simplemente: pensé que deberías saberlo. Esto lleva meses sucediendo, lo siento mucho. Pero regresemos al principio de esta historia, a los días en que Camila Herrera de Borrero aún creía que su vida era exactamente lo que parecía desde afuera. Apenas 3 meses antes de recibir esas fotografías devastadoras, ella había estado sentada en la terraza de su hogar, tomando café mientras revisaba las notas para su próximo artículo periodístico. A sus 36 años, Camila había construido una carrera brillante como periodista y escritora. Había ganado 2 premios nacionales por sus reportajes sobre desigualdad social en Panamá y su columna semanal en uno de los diarios más importantes del país era lectura obligada entre la clase intelectual panameña. Provenía de una familia respetable. Su padre, un diplomático ya fallecido, le había inculcado valores de integridad y justicia. Su madre, Elvira Herrera, era una profesora jubilada de ética y filosofía, una mujer de 63 años con una mente brillante y un carácter discreto pero firme. Elvira había enviudado 5 años atrás y desde entonces vivía sola en un apartamento cómodo pero modesto en el centro de la ciudad, dedicando su tiempo a leer, dar clases voluntarias y estar disponible siempre que su hija la necesitara. El matrimonio de Camila con Esteban Borrero había sido la envidia de muchos. Él era un empresario exitoso de 41 años, dueño de Borrero Construcciones, una empresa especializada en desarrollos inmobiliarios de lujo que había transformado el skyline de Ciudad de Panamá con edificios residenciales exclusivos y centros comerciales de alta gama. Esteban era atractivo, carismático, ambicioso. Venía de una familia de empresarios y había multiplicado el negocio familiar hasta convertirse en uno de los constructores más reconocidos del país. Cuando se conocieron en una gala benéfica 10 años atrás, la química fue instantánea. Esteban quedó fascinado por la inteligencia y la pasión de Camila por su trabajo. Ella se sintió atraída por su seguridad, su determinación, su forma de conquistar el mundo con cada proyecto que emprendía. Se casaron 8 meses después en una ceremonia elegante en la Catedral Metropolitana, con una recepción en uno de los hoteles más lujosos de la ciudad. Los primeros años fueron felices. Viajes a Europa, cenas en los mejores restaurantes, fiestas en yates privados con la élite panameña. Camila continuó con su carrera periodística mientras Esteban expandía su imperio inmobiliario. No tuvieron hijos,
una decisión conjunta que tomaron durante el tercer año de matrimonio. Ambos estaban demasiado enfocados en sus carreras y Esteban siempre dejó claro que la paternidad no era una prioridad para él. Pero en los últimos 2 años, algo había comenzado a cambiar. Esteban llegaba cada vez más tarde a casa. Las cenas juntos se volvieron esporádicas. Cuando Camila intentaba conversar sobre su día, él respondía con monosílabos, la mirada fija en su teléfono celular. Las llamadas misteriosas aumentaron. Mensajes que él leía con una sonrisa que Camila no había visto en meses, dirigida hacia ella. Cuando ella preguntaba, él siempre tenía una excusa: un cliente importante, un proyecto complicado, problemas con proveedores. Camila intentó no ser paranoica, confiaba en su esposo. Había construido su matrimonio sobre la base de esa confianza. Además, ella misma estaba ocupada con su trabajo. Había comenzado a escribir un libro sobre las historias de mujeres víctimas de violencia doméstica en Panamá, un proyecto que requería entrevistas profundas y una investigación exhaustiva. Tal vez ambos simplemente estaban atravesando una etapa difícil, pensaba ella. Todas las parejas las tienen. Pero entonces llegó aquella tarde de marzo cuando el mensaje anónimo destrozó todas sus ilusiones. Camila no supo cuánto tiempo estuvo sentada en el piso de la sala, mirando fijamente esas fotografías que probaban la traición de su esposo. El sol comenzó a ocultarse tras los edificios de la ciudad, tiñendo el cielo de naranjas y rojo. Escuchó la puerta principal abrirse, los pasos familiares de Esteban sobre el mármol del recibidor. Él entró a la sala silbando una melodía alegre, aflojándose la corbata como hacía cada tarde al llegar del trabajo. Cuando vio a Camila en el piso, su expresión cambió a una de confusión mezclada con molestia. Le preguntó qué le pasaba, por qué estaba así. Camila no respondió. Simplemente levantó el teléfono y se lo mostró. La fotografía en la pantalla era inequívoca. Esteban besando a Paula frente a la entrada del hotel. El rostro de su esposo pasó por varias emociones en segundos. Sorpresa inicial, luego molestia, finalmente una especie de resignación fría. No intentó negarlo, no buscó excusas elaboradas, simplemente suspiró. Se quitó el saco del traje y lo arrojó sobre el sofá. Se sirvió un whisky del bar que tenían junto a la ventana y lo bebió de un trago antes de mirar a su esposa. Lo que Esteban dijo en ese momento quedó grabado a fuego en la memoria de Camila. Él le explicó, con una frialdad que ella nunca había visto en él, que sí, había estado viéndose con Paula desde hacía 5 meses, que no fue algo planeado, simplemente sucedió. Paula era joven, divertida, lo hacía sentir vivo nuevamente. Con Camila todo se había vuelto predecible, aburrido. Ella estaba siempre metida en sus entrevistas, en sus artículos sobre tragedias sociales, en su mundo de injusticias y problemas. Ya no había pasión entre ellos, ya no había risa. Paula lo admiraba, lo escuchaba, se interesaba genuinamente en sus proyectos, lo hacía sentir como el hombre que solía ser antes de que el matrimonio se convirtiera en una rutina sin sabor. Camila escuchaba cada palabra como si fueran cuchillos atravesándole el pecho. Intentó responder, pero su voz se quebró. Esteban continuó, cada vez más cínico. Dijo que tal vez esto era lo mejor para ambos, que claramente ya no funcionaban como pareja, que deberían pensar en terminar el matrimonio de forma civilizada. Camila finalmente encontró su voz y le preguntó cómo podía ser tan cruel, tan insensible. 10 años juntos significaban algo. Sus votos matrimoniales significaban algo. Esteban simplemente se encogió de hombros y respondió que las personas cambian, que los matrimonios mueren, que no tiene sentido mantener una relación por obligación. Luego agregó algo que terminó de destrozarla, que Paula estaba embarazada. Esa noche Camila no pudo quedarse en la casa. Tomó su bolso, sus llaves y manejó sin rumbo fijo por las calles de Ciudad de Panamá hasta que terminó frente al edificio donde vivía su madre.
Eran casi las 11 de la noche cuando tocó a la puerta. Elvira abrió en bata, preocupada, y cuando vio el estado de su hija, simplemente la abrazó sin hacer preguntas. Camila se derrumbó en ese abrazo, llorando como no había llorado desde la muerte de su padre. Elvira la llevó al sofá, le preparó té de manzanilla, esperó pacientemente a que su hija pudiera articular palabras coherentes. Cuando Camila finalmente le contó todo, cada detalle doloroso, Elvira escuchó en silencio. No dijo, «Te lo dije», aunque Camila sabía que su madre nunca había estado completamente convencida de Esteban. Elvira siempre había percibido cierta arrogancia en su yerno, cierta frialdad detrás del encanto superficial, pero había respetado la decisión de su hija y mantuvo una relación cordial con él durante todos esos años. Las siguientes semanas fueron un infierno para Camila. Esteban contrató a uno de los abogados matrimonialistas más agresivos de Panamá y presentó la demanda de divorcio. No hubo conversación, no hubo intento de reconciliación. Simplemente quería terminar el matrimonio lo más rápido posible. Camila se mudó temporalmente con su madre, incapaz de estar en aquella casa que ahora le parecía contaminada con mentiras. Dejó de escribir, dejó de comer adecuadamente, perdió peso. Sus colegas del periódico estaban preocupados, pero ella les aseguraba que estaba bien, que solo necesitaba tiempo. La noticia del divorcio se filtró a la sociedad panameña como un incendio. Los rumores comenzaron a circular. Algunos decían que Camila había sido una esposa descuidada. Otros que Esteban siempre había sido un mujeriego y esto era solo cuestión de tiempo. La prensa rosa intentó conseguir entrevistas, pero Camila se negó rotundamente a hablar públicamente del tema. Mantenía su dignidad en público, pero en privado se estaba desmoronando. Una noche, mientras cenaban en silencio en el pequeño comedor del apartamento de Elvira, su madre finalmente habló. Le dijo a Camila que entendía su dolor, que era válido sentirse destrozada, traicionada, humillada, pero que no podía permitir que Esteban le quitara también su fuerza, su sentido de quién era ella. Camila era una mujer brillante, exitosa, con una voz poderosa que había defendido a tantas personas vulnerables a través de su periodismo. No podía convertirse en una víctima silenciosa de su propia historia. Elvira le preguntó qué haría si esta fuera la historia de otra mujer, si estuviera escribiendo un artículo sobre una esposa traicionada públicamente por un esposo arrogante. Camila reflexionó en esas palabras. Su madre tenía razón. Ella había escrito docenas de historias sobre mujeres que encontraron fuerza en medio de la adversidad. Había admirado su coraje, su resiliencia. No podía ser diferente ahora que era su propia historia. Algo cambió en Camila esa noche. El dolor seguía ahí, profundo y cortante, pero debajo de ese dolor comenzó a crecer algo más: determinación. Al día siguiente, Camila contrató a Mariana Solís, una abogada matrimonialista conocida por su ferocidad en los tribunales y su compromiso con defender los derechos de las esposas en divorcios complicados. Mariana tenía 45 años, había ganado casos imposibles y no se dejaba intimidar por abogados agresivos ni por hombres poderosos. Cuando Camila le contó toda su historia, Mariana escuchó atentamente, tomando notas meticulosas. Al finalizar, le dijo a Camila algo que resonó profundamente en ella. Este juicio no era solo sobre dinero o propiedades, era sobre dignidad y justicia. Esteban había construido su imperio durante el matrimonio y Camila tenía derecho a la mitad de todo. Pero más importante aún, tenía derecho a contar su versión de la historia, a no ser pintada como la villana o la esposa fracasada. Mariana le explicó que el proceso sería difícil, que Esteban probablemente intentaría desacreditarla, minimizar su contribución al matrimonio, presentarla como una mujer fría y distante que lo empujó a los brazos de otra. Pero si Camila estaba dispuesta a luchar, Mariana estaría a su lado hasta el final. Camila aceptó,
Por primera vez en semanas, sintió algo parecido a la esperanza. No iba a permitir que Esteban reescribiera su historia como si ella fuera la culpable de su traición. No iba a esconderse avergonzada mientras él paseaba públicamente con su amante. Iba a ir al tribunal, iba a mirar a su esposo a los ojos, iba a luchar por lo que le correspondía, no por venganza, sino por dignidad. Porque después de 10 años de matrimonio, de apoyo incondicional, de construir una vida juntos, merecía respeto. Esa noche, Camila durmió un poco mejor. Todavía se despertó varias veces con el pecho oprimido, con la imagen de Esteban y Paula grabada en su mente. Pero ahora tenía un propósito, tenía una batalla que pelear, y aunque no sabía cómo terminaría todo esto, sabía que no se rendiría sin dar pelea. Los días previos al juicio fueron intensos. Mariana y su equipo recopilaron documentos financieros, extractos bancarios, pruebas del patrimonio acumulado durante el matrimonio. Camila tuvo que revivir cada momento doloroso en las reuniones de preparación, respondiendo preguntas difíciles sobre su relación, sobre cuándo comenzaron los problemas, sobre si había sospechado antes de la infidelidad. Fue agotador emocional y mentalmente. Elvira estuvo presente en cada paso, acompañando a su hija a las reuniones cuando Camila lo necesitaba, cocinándole sus comidas favoritas, recordándole constantemente que era más fuerte de lo que creía. Una tarde, mientras revisaban documentos en el despacho de Mariana, la abogada le advirtió a Camila sobre algo que podría suceder. Era común que en estos casos los esposos infieles llevaran a sus nuevas parejas al tribunal como una forma de mostrar que habían pasado página, que su vida continuaba felizmente sin la exesposa. Era una táctica cruel, pero efectiva de intimidación psicológica. Camila sintió que su estómago se contraía ante la posibilidad. Ver a Esteban de la mano con Paula en el lugar donde se decidiría su futuro sería devastador. Pero Mariana le aseguró que sin importar lo que sucediera, ella no estaría sola. Su madre estaría ahí, su abogada estaría ahí, y la verdad estaría de su lado. Lo que Camila no sabía, lo que nadie excepto Elvira sabía en ese momento, era que su madre había estado trabajando en silencio durante todas esas semanas. Elvira no era solo una profesora jubilada con principios éticos, era una mujer meticulosa, observadora, con conexiones que había cultivado durante décadas de vida académica y social. Conocía a su exyerno mejor de lo que Esteban imaginaba. Había prestado atención durante todos esos años a sus conversaciones, a sus alardes sobre negocios, a los pequeños detalles que revelaban mucho sobre su carácter. Y cuando vio a su hija destrozada, cuando escuchó el cinismo con el que Esteban había tratado 10 años de matrimonio, Elvira decidió que no se quedaría de brazos cruzados. Comenzó a hacer llamadas discretas. Habló con exempleados de la empresa de Esteban, personas que guardaban rencores o que simplemente querían hacer lo correcto. Recopiló información, guardó todo meticulosamente en una carpeta que mantenía escondida en su estudio. No le dijo nada a Camila porque no quería darle falsas esperanzas, pero Elvira sabía que cuando llegara el momento adecuado, cuando la arrogancia de Esteban alcanzara su punto máximo, ella estaría lista para actuar. Antes de cerrar este capítulo de nuestra historia, queremos conectar contigo. Estamos narrando estas historias con todo nuestro corazón y nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo, desde qué parte del mundo nos acompañas en estas jornadas de drama, dolor y esperanza. Déjanos un comentario aquí abajo contándonos tu ciudad o tu país. Nos encanta leer cada uno de sus mensajes, saber que estas historias resuenan contigo, que te hacen reflexionar sobre la dignidad, el amor propio, la justicia. Tus palabras nos inspiran a seguir creando estas narrativas que exploran lo más profundo de la experiencia humana. Así que no seas tímido, escribe ese comentario.
Cuéntanos qué piensas de la historia de Camila hasta ahora y prepárate porque lo que viene en el próximo capítulo te dejará sin aliento. La mañana del juicio amaneció gris sobre Ciudad de Panamá. Camila apenas había dormido 2 horas, despertándose constantemente con el estómago revuelto y el corazón acelerado. Se levantó antes del amanecer, se duchó con agua casi fría intentando despejar su mente y se vistió con el traje azul marino que Mariana le había recomendado. Nada llamativo, nada que pudiera interpretarse como provocativo o débil. Elegancia sobria, dignidad silenciosa. Elvira preparó café fuerte y tostadas que Camila apenas pudo probar. Su madre la observaba con preocupación pero también con algo más en la mirada. Algo que Camila no terminaba de identificar. Una especie de determinación contenida, como si Elvira supiera algo que su hija desconocía. Pero cuando Camila le preguntó si estaba bien, Elvira simplemente asintió, le acarició la mejilla y le dijo que todo saldría como tenía que salir. Llegaron al tribunal de familia a las 8:30 de la mañana. El edificio era una construcción moderna de cristal y concreto en el distrito financiero diseñado para proyectar seriedad institucional. Pero esa mañana, la entrada parecía más un evento mediático que una audiencia judicial. Había al menos una docena de periodistas con cámaras y micrófonos, reporteros de los principales canales de televisión y fotógrafos de las revistas de sociales. La noticia del divorcio entre la reconocida periodista Camila Herrera y el magnate constructor Esteban Borrero había captado la atención morbosa de la sociedad panameña. Todos querían ver el drama desarrollarse en vivo. Mariana tomó a Camila del brazo con firmeza y la guió a través de la multitud, ignorando las preguntas que le gritaban los reporteros. Elvira caminaba detrás de ellas, su rostro sereno e impasible, la carpeta que siempre llevaba consigo apretada contra su pecho. El salón de audiencias era amplio, con bancas de madera barnizada para el público, una tarima elevada donde se sentaría el juez, y mesas para los abogados y sus clientes a ambos lados. Camila se sentó junto a Mariana en el lado izquierdo, sintiendo cómo las miradas de los presentes se clavaban en ella. Reconoció algunas caras, colegas periodistas que probablemente estaban ahí tanto por solidaridad como por curiosidad profesional. Algunos conocidos de la alta sociedad que asistían a estos juicios como quien va al teatro, y varios rostros desconocidos que simplemente querían presenciar el espectáculo. Elvira se sentó en la primera banca detrás de su hija, colocando su carpeta sobre su regazo. Camila intentaba respirar profundamente, controlando el temblor de sus manos, cuando escuchó el murmullo que recorrió la sala como una ola. Esteban acababa de entrar, y no venía solo. Caminaba por el pasillo central del tribunal con la cabeza en alto, una sonrisa arrogante en los labios, vestido con un traje gris impecable que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de las personas en esa sala. Pero lo que provocó el murmullo creciente, lo que hizo que varias personas jadearan audiblemente y que Camila sintiera como si le arrancaran el aire de los pulmones, fue la mujer que caminaba a su lado. Paula Cedeño iba tomada de la mano de Esteban, vestida con un elegante vestido color crema que abrazaba su figura delgada, el cabello oscuro perfectamente peinado, maquillaje profesional que resaltaba sus rasgos juveniles. Llevaba tacones altos que la hacían parecer más alta de lo que era, y caminaba con una confianza casi desafiante, como si estuviera en una alfombra roja y no en un tribunal donde se juzgaba precisamente la relación ilícita que ella había mantenido con un hombre casado. Camila sintió que su visión se nublaba por un segundo. El golpe emocional fue brutal. Sabía que Esteban era cruel. Sabía que su ex esposo había perdido todo rastro de empatía o decencia, pero esto superaba cualquier cosa que hubiera imaginado. Traer a su amante al juicio de divorcio, exhibirla públicamente como si fuera un trofeo,
como si quisiera restregarle en la cara a Camila que él había seguido adelante, que ella ya no significaba nada para él. Era una humillación calculada, diseñada para quebrarla psicológicamente antes de que el juicio siquiera comenzara. Mariana apretó el brazo de Camila bajo la mesa, un gesto silencioso de apoyo y advertencia para que mantuviera la compostura. Camila clavó las uñas en sus propias palmas, el dolor físico ayudándola a mantenerse anclada, a no derrumbarse ahí mismo frente a todos. Esteban y Paula se sentaron del otro lado de la sala, junto a su abogado, un hombre de 50 y tantos años llamado Gustavo Pimentel, conocido en los círculos legales panameños por su agresividad en los casos de divorcio y su habilidad para destruir la credibilidad de las esposas en el estrado. Pimentel era alto, de cabello plateado perfectamente peinado hacia atrás, traje italiano hecho a medida y una expresión de superioridad permanente en su rostro angular. Había ganado decenas de casos defendiendo a hombres ricos en divorcios complicados, siempre logrando minimizar las compensaciones económicas y pintando a sus clientes como víctimas incomprendidas de esposas problemáticas. Esteban se reclinó en su silla con la desenvoltura de alguien que ya se sentía victorioso, pasando el brazo por detrás de la silla de Paula en un gesto posesivo. Ella le sonrió, jugando su papel a la perfección, y luego dirigió su mirada hacia Camila. Fue una mirada cargada de provocación, de triunfo anticipado, como diciéndole en silencio que ella había ganado, que se había quedado con el hombre, con la vida de lujo, con todo lo que Camila había perdido. El murmullo en la sala continuaba creciendo. La gente no podía creer la audacia de Esteban. Algunos lo veían con admiración perversa, como si su comportamiento fuera una demostración de poder y masculinidad. Otros con disgusto apenas contenido, especialmente las mujeres presentes que veían en la situación de Camila un reflejo de sus propios miedos y vulnerabilidades. Los periodistas tomaban notas frenéticamente. Los fotógrafos capturaban cada ángulo de la escena. Este juicio ya no era solo un proceso legal, se había convertido en un espectáculo público donde la dignidad de Camila estaba siendo puesta a prueba frente a los ojos de toda la sociedad panameña. Finalmente, la puerta lateral se abrió y entró el juez Ricardo Monteverde. Todos se pusieron de pie inmediatamente. Monteverde era un hombre de 56 años, de estatura mediana, cabello gris cortado con precisión militar, lentes de armazón metálico que le daban un aire académico. Tenía una reputación impecable en el sistema judicial panameño, conocido por su imparcialidad, su paciencia infinita en casos complicados y su habilidad para mantener el orden en tribunales caóticos. Pero también era conocido por su severidad cuando detectaba manipulación o falta de respeto hacia el proceso judicial. Se sentó en su silla elevada, observó la sala con esos ojos grises que no parecían perder ningún detalle, y su mirada se detuvo un momento más de lo necesario en Esteban y Paula. Una expresión casi imperceptible cruzó su rostro, algo entre sorpresa y desaprobación, pero la controló rápidamente. Golpeó su mazo una vez, el sonido resonando en el silencio súbito de la sala, y declaró la sesión oficialmente iniciada. Los procedimientos comenzaron con las declaraciones preliminares. El abogado de Esteban, Gustavo Pimentel, se puso de pie con la confianza de quien ha ganado este tipo de batallas innumerables veces. Su voz era clara, modulada para proyectar autoridad sin parecer agresivo. Explicó al juez que su cliente, el señor Esteban Borrero, venía ante el tribunal con el corazón pesado, pero con la certeza de que su matrimonio había llegado a su fin natural años atrás. Que no había villanos en esta historia, simplemente dos personas que habían crecido en direcciones diferentes. Que la señora Herrera, con todo el respeto que merecía su exitosa carrera periodística, había estado cada vez más ausente emocionalmente del matrimonio, más enfocada en su trabajo que en construir una vida compartida.
que su cliente había intentado durante años revitalizar la relación, pero había encontrado solo indiferencia, y que finalmente, cuando conoció a la señorita Paula Cedeño, redescubrió lo que significaba tener una compañera que realmente valorara su presencia, su compañía, su amor. Pimentel hacía parecer la infidelidad como si fuera algo casi inevitable, una consecuencia natural de un matrimonio que ya estaba muerto. Hablaba de Esteban como si fuera la víctima, un hombre que simplemente buscaba felicidad después de años de soledad emocional. Y mientras hablaba, Esteban asentía con expresión solemne, como si estuviera reviviendo años de sufrimiento silencioso. Paula mantenía la mirada baja, jugando el papel de la mujer tímida que nunca buscó romper un matrimonio, pero que se enamoró genuinamente. Era una actuación perfectamente coordinada, diseñada para manipular la percepción del juez y del público. Pimentel concluyó su declaración inicial solicitando que la división de bienes se realizara considerando que el matrimonio llevaba años funcionalmente terminado y que por lo tanto la compensación económica para la señora Herrera debería ser mínima, limitada a lo estrictamente establecido por ley. Mariana Solís se puso de pie cuando le tocó su turno. Era una mujer de presencia imponente a pesar de su estatura mediana, con cabello corto y profesional, traje negro impecable y una mirada que podía ser tanto compasiva como cortante dependiendo de lo que la situación requiriera. Su voz era firme, pero no estridente cuando comenzó a hablar. Explicó al juez que su clienta, la señora Camila Herrera de Borrero, venía ante el tribunal no buscando venganza ni tratando de castigar a su ex esposo, sino simplemente pidiendo justicia. Justicia por 10 años de matrimonio donde ella había sido una compañera leal, solidaria, que había apoyado incondicionalmente las ambiciones empresariales de su esposo mientras construía su propia carrera exitosa. Que durante esos 10 años, el patrimonio de la pareja se había multiplicado exponencialmente y que Camila tenía derecho legal y moral a la mitad de todo lo construido durante el matrimonio. Mariana no esquivó el tema de la infidelidad. Lo abordó directamente, señalando que independientemente de los problemas que pudiera haber tenido el matrimonio, nada justificaba la traición, el engaño sostenido durante meses, y mucho menos la humillación pública de traer a la persona con quien se cometió esa traición al tribunal de divorcio, que eso no era el comportamiento de un hombre que simplemente buscaba felicidad, sino de alguien que buscaba deliberadamente causar dolor. Mariana presentó documentos mostrando el patrimonio conjunto, las propiedades adquiridas durante el matrimonio, las inversiones compartidas. Argumentó que Camila había sido una esposa dedicada que merece la compensación completa establecida por ley, sin trucos legales ni manipulaciones para minimizar lo que legítimamente le correspondía. Cuando Mariana terminó y se sentó, Camila sintió una ola de gratitud hacia su abogada. Por primera vez desde que había entrado al tribunal, sintió que alguien estaba defendiendo no solo sus derechos legales, sino su dignidad como persona. Entonces comenzaron los testimonios. El juez Monteverde llamó primero a Esteban al estrado. Él caminó con la confianza de quien está acostumbrado a comandar salas de juntas y negociaciones multimillonarias. Juró decir la verdad con la mano sobre la Biblia, aunque Camila se preguntó amargamente qué valor tenía ese juramento para un hombre que había mentido durante meses mientras la miraba a los ojos cada noche. Pimentel comenzó el interrogatorio de su propio cliente, haciéndole preguntas diseñadas para humanizarlo, para presentarlo como un hombre razonable que simplemente había tomado decisiones difíciles. Esteban respondía con voz clara, modulada para sonar sincera pero no melodramática. Habló de cómo al principio su matrimonio con Camila había sido maravilloso, lleno de pasión y planes compartidos, pero que con el tiempo ella se había vuelto cada vez más distante.
que sus conversaciones se limitaban a lo superficial, que ella llegaba tarde a casa agotada de sus entrevistas, sin energía para él, que cuando él intentaba planear viajes románticos o cenas especiales, ella siempre tenía una excusa, siempre había un artículo urgente que escribir, una víctima de injusticia social que entrevistar. Esteban pintaba un cuadro de sí mismo como un esposo abandonado emocionalmente, un hombre que había intentado salvar su matrimonio, pero que finalmente tuvo que aceptar que su esposa amaba más su carrera que a él. Y entonces, continuó con voz más suave, conoció a Paula. No fue algo que buscara, insistió. Ella trabajaba en su empresa, era eficiente, alegre, fácil de tratar. Comenzaron a conversar durante los almuerzos de trabajo. Ella se interesaba genuinamente en sus proyectos, en sus ideas, en sus sueños. Lo escuchaba de verdad, algo que sentía que Camila había dejado de hacer hacía años. Y gradualmente, sin planearlo, se enamoraron. Esteban miró directamente a Paula mientras decía esto, y ella le devolvió la mirada con ojos brillantes, como si estuvieran compartiendo un momento privado en lugar de estar en un tribunal público. El juez Monteverde observaba todo esto con expresión impasible, pero Camila notó cómo sus dedos tamborileaban casi imperceptiblemente sobre su escritorio, una señal de que tal vez no estaba tan impresionado con la actuación como Esteban esperaba. Luego le tocó a Mariana interrogar a Esteban. Ella se puso de pie lentamente, tomó algunos documentos de su mesa y caminó hacia el estrado con pasos medidos. Sus primeras preguntas fueron aparentemente inofensivas. ¿Cuándo exactamente había comenzado su relación con Paula? Esteban respondió que hace aproximadamente 6 meses, aunque reconoció que los sentimientos habían comenzado a desarrollarse un poco antes. Mariana preguntó si durante ese tiempo él todavía vivía con Camila, si todavía compartían el mismo techo, la misma cama. Esteban se incomodó visiblemente, pero admitió que sí. Mariana entonces preguntó si durante esos meses él había sido honesto con su esposa sobre sus sentimientos, si le había dado la oportunidad de trabajar en el matrimonio o buscar terapia de pareja. Esteban argumentó que el matrimonio ya estaba más allá de la reparación, que no tenía sentido prolongar lo inevitable. Mariana asintió como si aceptara esa respuesta, y luego cambió de táctica. Comenzó a hacer preguntas sobre las finanzas. ¿Cuánto gastaba mensualmente en entretenimiento personal? Si había regalos significativos que hubiera comprado en los últimos 6 meses. Esteban respondía con creciente irritación, diciendo que no veía la relevancia de esas preguntas. Mariana explicó pacientemente que estaba tratando de establecer el estilo de vida que él había mantenido durante la separación emocional de su esposa. El juez le permitió continuar. Mariana presentó extractos de tarjetas de crédito mostrando compras en joyerías exclusivas, reservas en hoteles de lujo, cenas en restaurantes caros, todo en fechas que coincidían con el periodo de la relación con Paula. Preguntó si esos gastos eran para su amante mientras todavía estaba casado con Camila. Pimentel objetó ruidosamente, argumentando que el estilo de vida de su cliente no estaba en juicio. Pero el juez Monteverde permitió la línea de interrogatorio, diciendo que era relevante para establecer el manejo de recursos matrimoniales durante la separación. Esteban comenzó a perder la compostura. Su tono se volvió más defensivo, más agresivo. Argumentó que él había ganado ese dinero con su trabajo, que tenía derecho a gastarlo como quisiera. Mariana le recordó suavemente que durante el matrimonio, ese dinero era patrimonio conjunto, y que usar recursos matrimoniales para mantener una relación extramatrimonial era problemático legal y moralmente. Esteban finalmente explotó, diciendo que si Camila hubiera sido una esposa presente, una compañera real,
En lugar de una adicta al trabajo obsesionada con salvar al mundo, él nunca hubiera buscado consuelo en otra persona, que ella era tan fría, tan distante, que básicamente lo había empujado a los brazos de Paula. Que si alguien había destruido el matrimonio, había sido Camila con su indiferencia. El silencio que siguió a esa explosión fue absoluto. Todas las miradas en el tribunal estaban clavadas en Esteban, quien parecía darse cuenta demasiado tarde de que había perdido el control, de que había mostrado exactamente el tipo de crueldad y falta de responsabilidad que Mariana quería exponer. Camila sintió cada palabra como un látigo. La acusación de ser fría, distante, responsable de la destrucción de su propio matrimonio, era la narrativa que Esteban había construido para justificarse, para convertirse en la víctima de su propia traición. Y lo más doloroso era que había una pizca de verdad en sus palabras, aunque estuvieran distorsionadas por su egoísmo. Ella había estado muy enfocada en su trabajo en los últimos años. Había priorizado su carrera, sus investigaciones, sus entrevistas. Pero nunca había dejado de amar a Esteban. Nunca había dejado de intentar mantener viva la conexión entre ellos. Simplemente él había decidido que no era suficiente, que merecía algo mejor, alguien más joven y más disponible que lo adorara sin condiciones. El resto del primer día transcurrió en un borrón de testimonios técnicos sobre finanzas, propiedades, inversiones. Expertos contables de ambas partes presentaron valoraciones del patrimonio conjunto. El abogado de Esteban argumentaba que gran parte del crecimiento de la empresa había sido posterior al distanciamiento emocional de la pareja y que, por lo tanto, Camila no debería beneficiarse completamente de ese crecimiento. Mariana contraargumentaba que el matrimonio legal continuó hasta la fecha de separación oficial y que todo lo acumulado durante ese tiempo era patrimonio conjunto sin importar el estado emocional de la relación. El juez Monteverde escuchaba todo con paciencia infinita, tomando notas ocasionales, haciendo preguntas puntuales cuando algo no quedaba claro. Cuando el primer día de audiencias terminó, Camila salió del tribunal completamente agotada. Había mantenido la compostura durante horas, resistiendo la tentación de gritar, de llorar, de confrontar directamente a Esteban con su hipocresía. Pero el costo emocional había sido brutal. Elvira la esperaba en la entrada, ignorando a los periodistas que intentaban conseguir declaraciones. La tomó del brazo y la guió hacia el auto que las esperaba. Mariana les dijo que el primer día había ido razonablemente bien, que la explosión de Esteban en el estrado había sido un error táctico de su parte, que mostraba su verdadero carácter, pero que todavía había un largo camino por recorrer y que el segundo día sería probablemente aún más difícil. Esa noche, Camila no pudo comer nada. Se sentó en el sofá del apartamento de su madre, mirando fijamente la pared, reviviendo cada momento del día. La imagen de Esteban y Paula entrando tomados de la mano la perseguía. La forma en que él la había culpado por la muerte del matrimonio, como si ella hubiera sido la arquitecta de su propia traición. Elvira se sentó a su lado en silencio durante largo rato. Finalmente, con voz suave pero firme, le dijo a Camila que no permitiera que las palabras de Esteban la definieran, que él estaba construyendo una narrativa para justificar lo injustificable, que ser una mujer apasionada por su trabajo, dedicada a hacer del mundo un lugar mejor a través de su periodismo, no era un defecto, sino una virtud, que si Esteban no podía valorar eso, era su pérdida, no la de ella. Camila abrazó a su madre y finalmente dejó salir las lágrimas que había contenido todo el día. El segundo día del juicio fue aún más devastador. Pimentel llamó al estrado a varios testigos que habían conocido a la pareja durante su matrimonio. Amigos de Esteban, socios de negocios, personas que testificaron sobre cómo habían visto a Camila cada vez más ausente en eventos sociales,
cada vez menos interesada en acompañar a su esposo a funciones importantes. Construían una imagen de una mujer que había priorizado su carrera sobre su matrimonio, que había dejado a su esposo emocionalmente abandonado. Era una estrategia deliberada para minimizar la culpabilidad de Esteban y justificar su infidelidad como una respuesta comprensible a años de negligencia emocional. Mariana contrainterrogaba vigorosamente, señalando que ausencia en eventos sociales no equivalía a ausencia en el matrimonio, que una mujer tenía derecho a tener una carrera exigente sin ser culpada por los fracasos morales de su esposo. Pero el daño estaba hecho. Las semillas de duda estaban plantadas. Y entonces Paula fue llamada al estrado. Caminó hacia el frente con pasos cuidadosos, vestida más conservadoramente ese día, como intentando proyectar respetabilidad. Juró decir la verdad y se sentó, sus manos temblando ligeramente, aunque intentaba ocultarlo. Pimentel la interrogó con suavidad, haciéndola parecer vulnerable y genuina. Paula habló con voz temblorosa sobre cómo había conocido a Esteban, cómo al principio había sido solo una relación laboral profesional, pero que gradualmente había notado cuán solitario parecía él, cuán triste a pesar de su éxito, que habían comenzado a conversar, a conectar emocionalmente, y que cuando finalmente se enamoraron, fue algo que ninguno de los dos había planeado, que ella nunca quiso romper un matrimonio, pero que no pudo negar sus sentimientos. Hablaba como si fuera la protagonista de una historia romántica trágica, no la amante que había participado en la destrucción de un matrimonio de 10 años. Camila observaba todo esto sintiéndose cada vez más irreal, como si estuviera viendo su vida convertirse en una farsa frente a sus ojos. Cuando la sesión del segundo día finalmente terminó, el abogado de Esteban presentó sus argumentos finales para la división de bienes, solicitando una compensación mínima para Camila basándose en el supuesto deterioro previo del matrimonio y su responsabilidad en ese deterioro. Mariana presentó su contraargumentación, pero incluso ella parecía cansada, como si la batalla fuera cuesta arriba contra la narrativa que Esteban había logrado construir. El juez Monteverde anunció que tomaría un receso de 24 horas para revisar toda la evidencia presentada y que dictaría su veredicto en la próxima sesión. Cuando Esteban y Paula salieron del tribunal ese día, él la tenía abrazada por la cintura, ambos sonriendo como si ya hubieran ganado. Los periodistas los rodeaban, haciendo preguntas sobre sus planes futuros, sobre si se casarían pronto. Esteban respondía con confianza arrogante, diciendo que estaba listo para comenzar un nuevo capítulo de su vida, con la mujer que realmente lo amaba. Paula reía, recargándose en él, actuando como si fuera la legítima ganadora de algún premio. Camila los vio desde lejos, sintiendo que algo dentro de ella se quebraba definitivamente. Toda la compostura que había mantenido durante 2 días se desmoronó. Regresó al auto con Elvira y lloró durante todo el camino a casa. Sentía que había perdido, que no importaba cuánta razón tuviera, no importaba cuánto hubiera sido traicionada, Esteban había logrado voltear la narrativa. Y lo peor era que parte de ella comenzaba a creer su versión, comenzaba a preguntarse si realmente había sido una mala esposa, si realmente había descuidado tanto su matrimonio que justificaba lo que él había hecho. Elvira dejó que su hija llorara sin interrumpirla. Cuando finalmente llegaron al apartamento, preparó té caliente y se sentó frente a Camila. Con voz firme pero compasiva, le dijo que entendía su dolor, que era natural sentirse derrotada después de lo que habían presenciado, pero que no todo estaba perdido, que la justicia a veces llegaba de formas inesperadas. Camila miró a su madre con ojos hinchados de tanto llorar y le preguntó cómo podía tener esperanza cuando todo indicaba que Esteban saldría victorioso. Elvira simplemente sonrió de una manera que Camila no le había visto antes, una sonrisa que contenía secretos y promesas.
Le dijo a su hija que confiara en ella, que confiara en el proceso, que a veces la verdad necesita tiempo para revelarse completamente. Camila no entendía a qué se refería su madre, pero estaba demasiado agotada para preguntar más. Esa noche durmió inquieta, soñando con tribunales interminables y voces acusadoras que la señalaban como culpable de su propia destrucción. Lo que Camila no sabía, lo que nadie excepto Elvira misma conocía, era que durante todos esos meses, desde que su hija recibió las fotografías devastadoras de la infidelidad de Esteban, la discreta profesora jubilada había estado trabajando meticulosamente en la construcción de algo que cambiaría todo. Elvira Herrera no era simplemente una madre protectora dolida por ver sufrir a su hija. Era una mujer de mente analítica, formada en décadas de enseñar ética y filosofía, acostumbrada a desmenuzar argumentos, a identificar inconsistencias, a buscar la verdad detrás de las apariencias, y conocía a Esteban Borrero mucho mejor de lo que él jamás había imaginado. Durante 10 años de matrimonio entre su hija y ese hombre, Elvira había observado. Había prestado atención a cada comentario casual que Esteban hacía sobre sus negocios, cada alarde aparentemente inocente sobre transacciones financieras, cada mención de empleados problemáticos o clientes difíciles. Elvira tenía una memoria excepcional y guardaba toda esa información en algún lugar de su mente ordenada. Cuando el matrimonio se desmoronó y vio el cinismo brutal con el que Esteban trataba a Camila, cuando escuchó cómo él se atrevía a culpar a su hija por su propia traición, algo se activó en Elvira. No era venganza lo que buscaba, era justicia, y sabía exactamente dónde comenzar a buscar. Elvira comenzó haciendo llamadas discretas a personas que había conocido a través de su vida académica y social. Exalumnos que ahora trabajaban en distintos sectores, colegas que tenían conexiones en el mundo empresarial, conocidos que podían abrir puertas sin hacer preguntas incómodas. Descubrió que varios exempleados de Borrero Construcciones guardaban resentimientos significativos contra Esteban. Hombres y mujeres que habían sido despedidos injustamente cuando hicieron preguntas sobre irregularidades financieras. Otros que habían renunciado por conflictos éticos con las prácticas de la empresa. Elvira los contactó uno por uno, siempre contacto, siempre dejando claro que no buscaba chismes sino información verificable. Un ex empleado del departamento de contabilidad, un hombre de 40 años llamado Roberto Sandoval, que había sido despedido 6 meses atrás, resultó ser una mina de oro de información. Roberto le contó a Elvira cómo había notado transferencias extrañas de las cuentas corporativas de Borrero Construcciones hacia cuentas personales no declaradas. Cuando intentó reportarlo internamente, fue amenazado con demandas por difamación y despedido inmediatamente. Roberto había guardado copias de documentos como seguro personal, esperando algún día poder usarlos si Esteban intentaba destruir su reputación profesional. Elvira le explicó la situación de su hija, el divorcio, la humillación pública. Roberto, quien también había pasado por un divorcio difícil años atrás, sintió empatía inmediata. Le entregó a Elvira copias de extractos bancarios, registros de transferencias, documentos que mostraban cómo Esteban había estado desviando fondos corporativos para gastos personales durante al menos 2 años. Pero Elvira no se detuvo ahí. Sabía que necesitaba más, necesitaba conectar esos desvíos de fondos directamente con la relación entre Esteban y Paula. Contactó a una ex empleada de recursos humanos de la empresa, una mujer llamada Sofía Ramírez, que había renunciado justo cuando la relación entre Esteban y Paula comenzaba a volverse obvia en la oficina. Sofía le contó cómo Paula había pasado de ser una secretaria regular a tener privilegios especiales, viajes pagados, bonos inexplicables que ningún otro empleado recibía.
Sofía tenía correos electrónicos donde Paula le pedía directamente a Esteban aumentos de sueldo y beneficios adicionales, usando un tono que claramente indicaba intimidad. Sofía los había guardado porque sentía que algún día alguien necesitaría evidencia de las irregularidades en la empresa. Elvira copió todo meticulosamente. Durante semanas, Elvira trabajó como una detective silenciosa. Visitó bancos donde tenía contactos antiguos, exalumnos que ahora ocupaban posiciones gerenciales. Con discreción absoluta, logró obtener copias de grabaciones de seguridad que mostraban a Esteban realizando transacciones en efectivo, entregando sobres gruesos a Paula en estacionamientos, siempre actuando con el nerviosismo de alguien que sabe que está haciendo algo incorrecto. Recopiló capturas de pantalla de conversaciones en redes sociales donde Paula le pedía dinero a Esteban, donde lo presionaba para que comprara cosas específicas, donde básicamente lo extorsionaba emocionalmente, amenazando con terminar la relación si él no cumplía sus demandas materiales. Elvira organizó todo en una carpeta marrón gastada que guardaba en su estudio, escondida entre libros de filosofía que nadie más tocaría. No le dijo nada a Camila porque no quería darle falsas esperanzas. Si esta investigación no llevaba a nada concreto, no quería añadir más dolor a su hija, pero cada pieza de evidencia que conseguía fortalecía su convicción de que Esteban no era solo un esposo infiel, sino alguien que estaba cometiendo fraude corporativo para mantener a su amante. Y eso era algo que un juez no podría ignorar. La mañana del tercer y último día del juicio amaneció con una lluvia ligera que lavaba las calles de Ciudad de Panamá. Elvira se levantó antes del alba, preparó café, revisó una última vez el contenido de su carpeta. Había tomado una decisión durante la noche. No podía simplemente presentar esta evidencia a la abogada de Camila porque los procedimientos legales requerían tiempo para autenticar documentos, para dar oportunidad a la otra parte de responder. El juicio terminaría ese día con un veredicto. No había tiempo para el proceso normal, así que Elvira decidió hacer algo poco ortodoxo, pero necesario. Preparó un sobre manila con copias de los documentos más comprometedores. Incluyó una nota escrita a mano, explicando brevemente el origen de la información y sugiriendo que el juez considerara convocar testimonios adicionales antes de dictar sentencia. Lo selló cuidadosamente y en la parte frontal escribió simplemente: para el juez Ricardo Monteverde, urgente, evidencia relevante para el caso Herrera versus Borrero. Elvira llegó al tribunal 2 horas antes de que comenzara la sesión. El edificio estaba casi vacío, solo personal de seguridad y limpieza. Se acercó al escritorio de recepción donde una joven empleada judicial organizaba papeles para el día. Elvira le entregó el sobre, explicando que contenía documentos sensibles que necesitaban llegar a manos del juez Monteverde antes de la audiencia de esa mañana. La empleada, reconociendo la seriedad en el rostro de la mujer mayor, prometió entregarlo personalmente. Elvira le agradeció y se retiró a esperar en el vestíbulo, sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación. El juez Monteverde llegó a su oficina privada detrás de la sala de audiencias a las 7:30 de la mañana. Encontró el sobre manila sobre su escritorio con una nota de su asistente explicando que había llegado temprano esa mañana marcado como urgente. Monteverde, siempre meticuloso, abrió el sobre con su abrecartas de plata y extrajo el contenido. Comenzó a leer los documentos con expresión neutral que gradualmente se transformó en una de sorpresa contenida, luego preocupación, finalmente algo cercano a la indignación. Pasó la siguiente hora revisando cada página, cada extracto bancario, cada grabación transcrita, cada captura de pantalla. Hizo varias llamadas telefónicas discretas para verificar la autenticidad preliminar de algunos documentos. Y cuando terminó, se reclinó en su silla de cuero, se quitó los lentes y se frotó el puente de la nariz.
Ricardo Monteverde llevaba 30 años en el sistema judicial panameño. Había visto de todo: esposos que escondían fortunas, esposas que inventaban abusos, familias que se destruían mutuamente por dinero, pero siempre había confiado en su capacidad para detectar la verdad detrás de las actuaciones. Este caso le había incomodado desde el primer día. La arrogancia de Esteban Borrero al traer a su amante al tribunal había sido de un cinismo que Monteverde encontraba repugnante, pero que técnicamente no era ilegal. Los testimonios habían sido convincentes en ambos lados, aunque él sospechaba que había algo más detrás de la narrativa pulida que el abogado de Borrero había construido. Y ahora, estas pruebas llegaban a sus manos pocas horas antes de que tuviera que dictar sentencia. Si la información era auténtica, no se trataba solo de un divorcio por infidelidad. Era un caso de posible malversación de fondos corporativos, uso indebido de recursos empresariales y potencialmente fraude fiscal. Monteverde tomó una decisión poco común. Técnicamente, el período de presentación de evidencia había cerrado, pero como juez tenía la facultad de convocar testimonios adicionales si consideraba que información crucial podría haber sido omitida y que la justicia requería explorarla antes del veredicto. Revisó nuevamente la nota que acompañaba los documentos, escrita con caligrafía clara y educada. No estaba firmada, pero mencionaba que la información provenía de fuentes que habían trabajado en Borrero Construcciones y que había una testigo dispuesta a presentar esta evidencia formalmente si el tribunal lo consideraba pertinente. Monteverde hizo 2 llamadas más, una a un contacto en la Fiscalía especializada en delitos corporativos, otra a un experto forense en documentos financieros. Ambos confirmaron que la evidencia preliminar parecía auténtica y que merecía investigación formal. Mientras tanto, Camila se preparaba en el apartamento de su madre con una sensación de resignación que le pesaba en el pecho como una losa de concreto. Apenas había dormido, anticipando que ese día escucharía un veredicto que probablemente favorecería a Esteban. Mariana le había explicado la noche anterior que habían hecho todo lo posible, pero que la narrativa construida por Pimentel había sido efectiva. El mejor escenario realista era obtener la compensación mínima establecida por ley, nada más. Camila se vistió mecánicamente, eligiendo un traje gris oscuro que la hacía sentir invisible. Elvira observaba a su hija con una expresión serena que contrastaba dramáticamente con la ansiedad de Camila. Cuando Camila le preguntó cómo podía estar tan calmada, Elvira simplemente respondió que a veces la vida sorprende de formas inesperadas y que debían mantener la fe hasta el último momento. Esteban y Paula llegaron al tribunal esa mañana radiantes de confianza. Él vestía su mejor traje, ella un vestido color champán que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de los presentes. Saludaban a conocidos como si estuvieran en un evento social, no en un tribunal. Esteban había pasado la noche anterior celebrando anticipadamente con Paula en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, brindando por su inminente victoria. Pimentel, su abogado, le había asegurado que el veredicto sería favorable. La estrategia había funcionado perfectamente. Habían logrado pintar a Camila como una esposa ausente y fría. Habían justificado la infidelidad como una respuesta comprensible a años de negligencia emocional. Y habían presentado argumentos sólidos para minimizar la compensación económica. El salón de audiencias se llenó rápidamente. Los mismos periodistas de los días anteriores, curiosos, que seguían el caso como si fuera una telenovela en vivo, conocidos de ambas partes que querían presenciar el desenlace. Camila se sentó junto a Mariana, sus manos temblando ligeramente mientras intentaba mantener la compostura. Elvira se acomodó en su lugar habitual, en la primera banca detrás de su hija. Esa carpeta marrón
gastada descansando sobre su regazo como siempre. Pero ese día había algo diferente en la expresión de Elvira. Una calma absoluta, casi como anticipación contenida. Cuando el juez Monteverde entró y todos se pusieron de pie, Camila notó algo inusual en su lenguaje corporal. Parecía más serio de lo habitual, más tenso. Se sentó, organizó algunos papeles frente a él con movimientos deliberados y entonces hizo algo completamente inesperado. En lugar de comenzar con su veredicto como todos anticipaban, golpeó su martillo una vez y declaró que antes de proceder con la sentencia, ejercería su facultad judicial para convocar un testimonio adicional que consideraba relevante para alcanzar una resolución justa del caso. El murmullo de confusión recorrió la sala. Pimentel se puso de pie inmediatamente, objetando que el período de testimonios había cerrado, que esto era irregular. Monteverde lo miró con una expresión que no admitía argumentos y explicó que como juez presidente del caso tenía la autoridad para convocar testimonios adicionales si consideraba que información crucial podría haber sido omitida y que la justicia lo requería. Mariana miraba al juez con sorpresa y esperanza crecientes. Camila sentía que su corazón latía tan fuerte que todos debían poder escucharlo. Y entonces el juez Monteverde pronunció las palabras que cambiarían todo. Miró hacia la primera banca donde estaba sentada Elvira y dijo con voz clara que resonó en el silencio absoluto de la sala: «Convoco al estrado a la señora Elvira Herrera, madre de la demandante, para que ofrezca testimonio relevante para este caso». El rostro de Esteban perdió todo su color en un segundo. Sus ojos se abrieron con una mezcla de confusión y pánico creciente. Paula lo miró sin entender qué estaba pasando. Pimentel comenzó a objetar ruidosamente, pero Monteverde lo silenció con un gesto firme de su mano. Camila giró su cabeza para mirar a su madre con total desconcierto. Elvira se puso de pie lentamente, recogió su carpeta con movimientos tranquilos y comenzó a caminar hacia el estrado con la dignidad de quien sabe exactamente lo que está a punto de hacer. Elvira Herrera caminó hacia el estrado con pasos medidos, cada uno resonando en el silencio absoluto que había caído sobre la sala. 63 años de vida le habían enseñado que la verdad tenía su propio tiempo, su propio peso, y que cuando finalmente salía a la luz, nada podía detenerla. Se detuvo frente al asiento de los testigos, colocó su mano sobre la Biblia que le ofrecieron y juró decir la verdad con una voz tan clara y firme que varios presentes sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. Se sentó, acomodó su carpeta sobre su regazo y miró directamente a Esteban Borrero, no con odio ni con desprecio, sino con la mirada penetrante de alguien que puede ver a través de todas las máscaras, todas las mentiras, todas las justificaciones. El juez Monteverde le pidió que se identificara formalmente. Elvira respondió con voz pausada pero firme. Dijo su nombre completo, su profesión de educadora jubilada, su relación con la demandante como su madre y su relación con el demandado como su exyerno durante 10 años. Monteverde entonces le preguntó por qué había traído información al tribunal esa mañana, qué la había motivado a investigar por su cuenta. Elvira tomó un momento antes de responder, eligiendo sus palabras con el cuidado de quien sabe que cada sílaba importa. Explicó que no venía ante el tribunal movida por sentimentalismo maternal ni por deseo de venganza. Venía a defender algo mucho más fundamental que los sentimientos de una madre herida. Venía a defender la verdad. Durante meses, continuó Elvira, había observado cómo su hija se desmoronaba bajo el peso de la traición y la humillación pública. Había visto cómo un hombre que había jurado amarla y respetarla, la trataba con un cinismo que desafiaba toda decencia humana. Y había escuchado cómo ese mismo hombre construía una narrativa donde él era la víctima y su hija la villana.
Eso la había impulsado a hacer preguntas, a buscar respuestas, a conectar puntos que otros habían pasado por alto. Y lo que descubrió iba mucho más allá de una simple infidelidad matrimonial. Descubrió un patrón sistemático de abuso de recursos corporativos, de malversación de fondos empresariales, de una relación extramatrimonial sostenida no solo con mentiras, sino con dinero robado de la empresa que Esteban supuestamente dirigía con integridad. Elvira abrió su carpeta con movimientos deliberados. Extrajo el primer conjunto de documentos y se los entregó al juez. Eran extractos bancarios de cuentas corporativas de Borrero Construcciones, que mostraban transferencias regulares a cuentas personales no declaradas en los registros oficiales de la empresa. Monteverde examinó los documentos mientras Elvira explicaba que esas transferencias, que sumaban cientos de miles de dólares en los últimos 2 años, coincidían perfectamente con el periodo en que Esteban había comenzado su relación con Paula Cedeño. Elvira presentó también recibos de compras de joyería exclusiva, reservas de hoteles de lujo, pagos de tarjetas de crédito suplementarias emitidas a nombre de Paula, pero pagadas con fondos de la empresa. Esteban intentó ponerse de pie, su rostro pasando del blanco pálido al rojo encendido, pero Pimentel lo jaló de vuelta a su asiento con fuerza, susurrándole algo urgente al oído. Paula había comenzado a temblar visiblemente en su asiento, sus manos aferrándose al borde de la mesa frente a ella. El tribunal permanecía en un silencio tan profundo que se podía escuchar cada respiración, cada crujido de las bancas de madera cuando alguien se movía ligeramente. Pero Elvira no había terminado. Extrajo un segundo conjunto de documentos de su carpeta. Estos eran aún más comprometedores. Grabaciones de seguridad de bancos que mostraban claramente a Esteban realizando transacciones en efectivo, retirando sumas importantes y entregándolas directamente a Paula en estacionamientos y lugares discretos. Las imágenes habían sido capturadas en las cámaras de vigilancia bancarias y Elvira explicó que había obtenido copias a través de contactos que trabajaban en esas instituciones financieras, todos procedimientos legales, amparados en solicitudes de información realizadas con las justificaciones apropiadas. Las fechas de esas transacciones correspondían exactamente con mensajes de texto que Elvira también presentó, donde Paula le pedía a Esteban cantidades específicas de dinero, usando un lenguaje que iba desde lo coqueto hasta lo amenazante. Elvira leyó algunos de esos mensajes en voz alta. Uno decía textualmente: «Mi amor, necesito 15,000 para el apartamento nuevo que me prometiste. Si no, tendré que reconsiderar si esto vale la pena». Otro, fechado 3 meses atrás: «Esteban, me prometiste el viaje a Europa, ya hice las reservas, no me hagas quedar mal». Y otro más reciente: «Sabes que puedo hacer esto muy difícil para ti si no cumples lo que prometes. Tu esposa no es la única que puede causar problemas». El tribunal escuchaba cada palabra con una mezcla de horror y fascinación. La imagen cuidadosamente construida de Paula como una joven enamorada genuinamente se desmoronaba palabra por palabra, mensaje por mensaje. Y la narrativa de Esteban como un hombre que simplemente había encontrado el amor verdadero se revelaba como lo que realmente era: la historia de un hombre dispuesto a robar de su propia empresa para mantener contenida a una amante que lo extorsionaba emocionalmente. Elvira continuó implacable. Presentó correos electrónicos corporativos donde Paula, abusando de su posición como secretaria de Esteban, había enviado instrucciones a contabilidad para procesar pagos y bonos extraordinarios para ella misma, siempre con la aprobación de Esteban, pero sin justificación empresarial legítima. Presentó testimonios escritos y firmados de exempleados de Borrero Construcciones que habían sido despedidos o silenciados cuando hicieron preguntas sobre estas irregularidades financieras.
Cada documento, cada prueba, cada testimonio se apilaba sobre la mesa del juez como un monumento a la verdad que Esteban había intentado enterrar bajo capas de mentiras y manipulación. Paula finalmente se quebró. Comenzó a llorar abiertamente, sus sollozos llenando la sala. Ya no era la mujer confiada y provocativa de los días anteriores. Era alguien completamente expuesta, humillada frente a decenas de testigos, su reputación destruida irreparablemente. La gente la miraba no con compasión, sino con una mezcla de desprecio y satisfacción oscura de ver caer a quien había actuado con tanta arrogancia. Esteban permanecía petrificado en su asiento. Su rostro había perdido toda expresión. Sus ojos miraban fijamente hacia adelante, pero parecía no ver nada. Todo su mundo, todo el castillo de mentiras que había construido, se derrumbaba ladrillo por ladrillo frente a sus ojos, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Pimentel intentó objetar débilmente, argumentando que esta evidencia debería haber sido presentada durante el periodo apropiado, que esto era irregular. Pero su voz carecía de la convicción de los días anteriores. Él también sabía que estaba presenciando el colapso total de su caso. El juez Monteverde lo silenció con un gesto, explicando que cuando había evidencia de posibles actividades criminales relacionadas directamente con el caso en cuestión, el tribunal tenía no solo el derecho, sino la obligación de considerarla antes de dictar sentencia. Monteverde entonces se dirigió a Elvira y le preguntó cómo había obtenido toda esta información. Ella respondió con transparencia total, nombrando sus fuentes, explicando cada paso de su investigación, dejando claro que todo había sido obtenido legalmente, que no había violado ninguna ley, que simplemente había hecho las preguntas correctas a las personas correctas. Camila observaba todo esto como si estuviera en un sueño. Lágrimas corrían por sus mejillas, pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de liberación, de validación, de justicia finalmente revelándose después de meses de sufrimiento. Su madre, la mujer tranquila y discreta que siempre había estado en segundo plano, había hecho lo que los abogados caros y los procesos legales complicados no habían logrado. Había expuesto la verdad en toda su crudeza devastadora. Mariana Solís tenía una expresión de asombro y admiración profesional. En 30 años de carrera legal, nunca había presenciado algo así. El juez Monteverde tomó un largo momento para revisar toda la evidencia que Elvira había presentado. El silencio en la sala era tan denso que parecía tener peso físico. Finalmente, se quitó los lentes, los limpió meticulosamente con un pañuelo y los volvió a colocar sobre su nariz. Miró primero a Esteban con una expresión que mezclaba decepción y severidad. Luego a Paula, quien seguía llorando con la cabeza entre las manos. Finalmente a Camila, y en sus ojos había algo parecido a la compasión. Golpeó su martillo una vez y comenzó a hablar. Monteverde declaró que en sus 30 años en el sistema judicial había visto muchos casos de divorcios complicados, pero pocos lo habían perturbado tanto como este. Había presenciado, dijo, un intento deliberado y calculado de manipular el proceso judicial, de construir una narrativa falsa diseñada para victimizar al perpetrador y culpar a la víctima real. Había visto arrogancia, crueldad y un desprecio absoluto por la verdad y la justicia. Y ahora, gracias al coraje de una madre que se negó a permitir que la mentira prevaleciera, la verdad finalmente había salido a la luz. El juez dictó su sentencia con voz firme y clara. Primero, declaraba disuelto el matrimonio entre Camila Herrera y Esteban Borrero con efecto inmediato. Segundo, ordenaba la división del patrimonio conyugal con compensación total para Camila, incluyendo el 50% del valor de Borrero Construcciones y todas las propiedades e inversiones adquiridas durante el matrimonio. Tercero,
Ordenaba una compensación adicional por daño moral en reconocimiento a la humillación pública y el sufrimiento emocional deliberadamente infligido. Y cuarto, y esto hizo que Esteban finalmente reaccionara con un gemido audible, ordenaba la apertura inmediata de una investigación fiscal y criminal sobre las actividades financieras de Borrero Construcciones, con especial atención a las transferencias irregulares de fondos corporativos y el posible fraude fiscal asociado. Monteverde añadió que remitiría toda la evidencia presentada por Elvira Herrera a la Fiscalía Especializada en Delitos Corporativos y que Esteban Borrero debería considerarse sujeto a investigación criminal pendiente. Golpeó su martillo por última vez y declaró la sesión cerrada. El murmullo que había estado contenido durante todo el testimonio de Elvira finalmente explotó en un caos de voces, exclamaciones, periodistas corriendo hacia sus cámaras para reportar el giro dramático de los eventos. Camila se puso de pie temblorosa. Elvira bajó del estrado y madre e hija se abrazaron en medio del caos del tribunal. No dijeron nada porque no hacía falta. Ese abrazo contenía todo: gratitud, amor, alivio, justicia. Esteban permaneció sentado, inmóvil, como una estatua de sal, su imperio y su reputación desmoronándose a su alrededor. Paula había huido de la sala en algún momento, incapaz de soportar más la humillación. Pimentel recogía sus documentos con movimientos mecánicos, derrotado completamente. Meses después, Camila estaba de pie en una librería elegante del centro de Ciudad de Panamá. Había retomado su vida con una fuerza que no sabía que poseía. Había vuelto a escribir, primero artículos, luego algo más grande, un libro. Lo tituló Testigo del Silencio, y contaba no solo su historia, sino las historias de docenas de mujeres que había entrevistado, mujeres que habían enfrentado traición, humillación, pero que habían encontrado la fuerza para reconstruirse. El libro se convirtió en un éxito inmediato, no solo en Panamá, sino en toda Latinoamérica. Esa noche era la presentación oficial. La librería estaba llena de gente. Periodistas, lectores, mujeres que se veían reflejadas en esas páginas. Camila vestía un vestido sencillo pero elegante, su cabello más corto que antes, una nueva seguridad en su postura. Elvira estaba sentada en primera fila, observando a su hija con ese orgullo silencioso que solo una madre puede sentir. Cuando Camila tomó el micrófono para hablar, su voz era clara y fuerte. Habló de pérdida y renacimiento, de dolor y sanación, de cómo a veces la justicia llega de las formas más inesperadas. Y habló de su madre, la verdadera heroína de su historia, la mujer que le había enseñado que la verdad siempre vale la pena, sin importar cuánto tiempo tome en revelarse. Al final de la noche, alguien del público levantó un cartel que decía simplemente: a veces el amor no se pierde, se libera. Camila sonrió, sintiendo por primera vez en años que finalmente era libre. Libre del peso de un matrimonio basado en mentiras. Libre de la necesidad de ser validada por alguien que nunca la valoró. Libre para ser exactamente quien siempre había sido. Una mujer fuerte, apasionada, íntegra. Y mientras observaba a su madre desde el pequeño escenario improvisado, supo con certeza absoluta que el amor más importante nunca había sido el de Esteban. Había sido siempre el amor incondicional de una madre que se negó a permitir que su hija perdiera no solo un matrimonio, sino su dignidad y su fe en la justicia. La historia de Camila nos enseña una verdad fundamental que muchas veces olvidamos en medio del dolor y la traición. Nuestra dignidad no depende de quien nos ama o nos traiciona, sino de cómo elegimos enfrentar esos momentos oscuros de nuestra vida. Cuando alguien nos lastima profundamente, cuando nos humilla o nos hace sentir pequeños, es fácil caer en la tentación de creer las narrativas que otros construyen sobre nosotros. Es fácil comenzar a dudar de nuestro propio valor,
preguntarnos si realmente merecíamos lo que nos sucedió, si tal vez fuimos nosotros los culpables de nuestra propia destrucción. Pero la verdad es que nadie tiene el derecho de reescribir nuestra historia para justificar sus propias fallas morales. Nadie tiene el poder de arrebatarnos nuestra dignidad, a menos que nosotros se lo permitamos. Camila pudo haberse rendido. Pudo haber aceptado la versión de Esteban, creyendo que efectivamente había sido una mala esposa, que su dedicación a su carrera justificaba de alguna manera la traición. Pudo haber salido del tribunal derrotada, llevando consigo la vergüenza que su ex esposo intentó ponerle encima, pero eligió algo diferente. Eligió luchar, no por venganza, sino por verdad. Y en esa decisión encontró no solo justicia legal, sino algo mucho más valioso. Se reencontró consigo misma, con esa mujer fuerte y apasionada que siempre había sido, pero que había permitido que las mentiras de otro comenzaran a opacar. La lección más poderosa de esta historia no viene solo de Camila, sino de Elvira. Una madre que entendió que el amor verdadero no se demuestra solo con abrazos y palabras de consuelo, sino con acciones concretas cuando la injusticia intenta prevalecer. Elvira no hizo el trabajo de investigación para destruir a Esteban, lo hizo para restaurar la verdad. Y en ese proceso nos enseña que a veces las personas que menos esperamos, las que permanecen en silencio observando, son las que tienen el poder de cambiar todo cuando llega el momento preciso. Nos recuerda que nunca estamos tan solos como creemos, que siempre hay alguien que ve nuestra lucha y que está dispuesto a pelear a nuestro lado, incluso cuando nosotros ya hemos perdido la esperanza. Esta historia también nos habla sobre el precio devastador de la arrogancia. Esteban creía que su poder, su dinero, su posición social lo protegerían de las consecuencias de sus actos. Creía que podía reescribir la realidad a su conveniencia, que podía humillar públicamente a quien había sido su compañera durante 10 años sin que hubiera repercusiones. Pero la verdad tiene una forma particular de revelarse, especialmente cuando menos la esperamos. Y cuando finalmente sale a la luz, no perdona a quienes intentaron enterrarla bajo capas de mentiras y manipulación. La caída de Esteban no fue causada por Camila ni por Elvira. Fue causada por sus propias decisiones, por su incapacidad de asumir responsabilidad, por su creencia de que estaba por encima de las consecuencias. Para todos aquellos que están atravesando traiciones, divorcios dolorosos, situaciones donde sienten que la injusticia está ganando, esta historia es un recordatorio de que no deben rendirse. La verdad puede tardar en revelarse, la justicia puede parecer lenta o imposible, pero cuando finalmente llegan, lo hacen con una fuerza que ninguna mentira puede resistir. Mantén tu dignidad incluso cuando otros intenten quitártela. Busca apoyo en quienes realmente te aman, en quienes ven tu valor cuando tú misma has dejado de verlo. Y sobre todo, recuerda que el final de algo doloroso no es el final de tu historia. Es simplemente el comienzo de un capítulo nuevo donde tú decides quién eres y qué tipo de vida mereces vivir. Camila no solo recuperó su patrimonio en ese tribunal, recuperó algo mucho más valioso: su voz, su fuerza, su capacidad de mirarse al espejo y reconocer a una sobreviviente, no a una víctima. Aprendió que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia, que proteger nuestra dignidad no es orgullo, es respeto hacia nosotros mismos, y que a veces perder a alguien que nunca nos valoró realmente es la forma más poderosa de ganarnos a nosotros mismos. Así que si estás pasando por una situación similar, si alguien intentó hacerte creer que no vales, que eres el problema, que merecías el dolor que te causaron, recuerda la historia de Camila. Recuerda que la verdad siempre encuentra su camino, que la dignidad es algo que nadie puede arrebatarte a menos que tú lo permitas, y que al final del día, el amor más importante que necesitas no es el de quien te traicionó,
sino el amor inquebrantable hacia ti mismo, hacia tu valor, hacia tu derecho a vivir una vida auténtica y libre de las mentiras de otros. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.